Quiero recordar, si la memoria no me falla, que este es el quinto curso consecutivo que la Unidad de Psicología organiza en el hospital con este nivel de convocatoria. Fueron psicoanálisis y medicina, ¿no? 1 y 2. Después fue trauma y duelo en niños y adolescentes, y después fue funciones parentales en jacto. Y esta vez le ha tocado, digamos, a Graciela y a Vicky, representantes de la interconsulta y de psicoprofilaxis y de cuidados paliativos y de recorrer todo el hospital con aquellos pacientes que padecen del dolor. Entonces, no me voy a extender demasiado, quiero leer un par de cositas porque después a lo largo de estos 9 encuentros programados para el curso, los distintos profesionales e invitados de trayectoria, de nombre, de ética, de formación, darán cuenta de cada uno de los temas, de las variables que intervienen en lo que hoy nos convoca. Entonces, 2 cosas nada más. Pienso que en un hospital la intervención dirigida a producir efectos en la subjetividad de nuestros pacientes, es decir, en el plano de lo simbólico propio del lenguaje y por lo tanto distinto a la intervención directa en lo real del organismo, tiene dificultades, fundamentalmente porque se concibe y produce en un sentido diametralmente opuesto al de las tecnologías médicas que se usan, justamente porque se ocupa de atender aquello que la ciencia a veces desecha como objeto de estudio y atención, o sea, todo lo relacionado con la dimensión del deseo. Parafraseando y para que no falte la oportunidad de hacer hablar a Lacan, podemos definir cuerpo como aquello que construye un sujeto en el encuentro con el otro, vía imagen, deseo y palabra. De esta manera, el cuerpo puede ser interpretado como una construcción subjetiva, pero derivada y sujeta a condiciones orgánicas. En tanto agentes que procuran la curación, el modelo médico hospitalario cuenta con los recursos tecnológicos de la experiencia y de los conocimientos científicos, mientras que el discurso psicoanalítico o la práctica psicoanalítica tiene solo un medium, la palabra del paciente. Es entonces en ese apalabrar, en esa palabra como medium, inmersa en el dolor, el temor y la enfermedad, que se puede intervenir en los procesos que lo llevan a nuestros pacientes a sostener su lazo social y a simbolizar aquello que viven y sienten, a bordear su deseo y reencontrar un sentido. Dolto, en su obra La imagen inconsciente del cuerpo, postula que el esquema corporal es una realidad de hecho. En cierto modo, es el vivir carnal con el contacto del mundo físico. El esquema corporal es el mismo para todos los individuos de la especie humana. Implica a las partes y a la configuración propiamente anatómica del cuerpo, mientras que la imagen corporal es propia de cada uno, ligada al sujeto y a su historia. Si bien la intervención médica no es ajena a la imagen del cuerpo, su atención e intervención enfatizan y centralizan su praxis en el esquema corporal, mientras que hay otra opción: apuntalar el aspecto histórico relacional de la configuración de un cuerpo. El dolor por lesión o enfermedad de cualidad aguda o crónica, grave o moderada, constituye una afectación en el cuerpo, en el esquema y en la imagen, y al mismo tiempo una amenaza a la salud y en muchos casos a la vida. El cuerpo amenazado, lesionado, enfermo, configura una imagen que aún con evidencias de dolor y daño, cicatrices, amputaciones, etc., constituye el cuerpo propio. Este proceso de reorganización de la imagen corporal
cuya configuración se encuentra amenazada y dolorida, está asociada a la palabra y a la mirada del otro. Pero también quiero señalar, y ya termino, que el dolor puede ser un recurso que afirme la corporeidad, que confirme la subjetividad y reafirme la existencia. Cuando digo esto, pienso en el cuerpo de la esquizofrenia, en los cortes, en los tatuajes, en los piercing. No solo es importante, sino fundamental que en la institución hospitalaria se plantee un intercambio, una interlocución entre el modelo de atención propiamente médico y el abordaje psicoanalítico. Pero les quiero dejar planteada una cuestión que no sé si también el doctor va a compartir o no, que tiene que ver con lo interdisciplinario, con la interdisciplinariedad. Entonces, Nicolás Rosa, que es un autor que me hizo conocer Mara Golub, una compañera, me hizo conocer este párrafo que está extraído de su obra El arte del olvido. Y él dice: se podría decir en general que toda crítica cientificista, positivista e incluso aquella que postula alguna forma de interdisciplinariedad repone en el objeto sus propias categorías y no da cuenta del objeto mismo, de ese objeto no objeto, trama lábil de múltiples relaciones textuales. El sujeto del deseo siempre oscila entre soma y psique, entre cuerpo imaginario y cuerpo simbólico, entre deseo y necesidad, entre deseo y satisfacción, entre placer y goce, entre creer y saber, entre verdad y saber y entre ser y pensar. Y para terminar, los más viejos lo van a reconocer, 3 cosas lleva el alma herida: amor, pesar, dolor. Gracias. Y ahora invito al doctor Giovano a que tome la palabra. Bueno, no sé, los del fondo me escuchan sin micrófono. ¿Vos necesitas para grabar que hable con micrófono? No, pero para que escuchen los del fondo. Pero me dicen que escuchan. ¿Escuchan? ¿Escuchan bien todos de atrás? Bueno, si no nos dicen. Cualquier cosa nos avisan. Bueno, buenos días. Buenos días. Realmente yo también estoy impresionado por la convocatoria de este curso. No es habitual, les digo sinceramente, con la experiencia que tengo de tantos años de docencia, no es habitual ver tanta gente en cursos de posgrado. Me genera un gran compromiso porque me da miedo defraudarlos, y aparte por la amistad y amor que les tengo a los organizadores y a Lidia. Y bueno, trataremos de salir a flote, ¿no? A todas las psicólogas de la universidad. Y a todas las psicólogas, por supuesto. Yo voy a hablar de bases biológicas del dolor, y obviamente hay aspectos imprescindibles de la biología que no podemos soslayar, pero voy a tratar de hacerlo lo más sintético posible, tipo Villiquen, digamos, que era una revista que leíamos cuando era chico. Y si hay preguntas, párenme, no hay ningún problema. No me molesta que me pregunten si algo no se entiende. Bueno, ¿qué podemos decir de dolor? ¿Qué dice el diccionario de la Real Academia Española? Sensación aflictiva y molesta en una parte del cuerpo por causa interior o exterior. Coincide con lo que todos tenemos como experiencias. Así se siente en el cuerpo el dolor, no es una sensación placentera, y la causa puede venir de afuera o de adentro. Es decir, esa es la definición de la academia. Esta otra definición ya es un poco más técnica y más profunda, y es la de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, en la palabra de su presidente,
donde dice que es una sensación, el dolor es una sensación displacentera y una experiencia emocional. Ahora sí, fíjense como lo que decía Lidia hoy, cómo se junta, y una experiencia emocional que habitualmente se asocia con lesiones tisulares, con lesiones de los tejidos, o bien se describe y percibe como si esas lesiones existieran. Y a mí me interesa, ¿se entiende el concepto? Es decir, sensación displacentera, experiencia penosa, experiencia emocional penosa que se asocia con un daño tisular. Pero también puede percibirse y sentirse, aunque el daño no esté presente como tal. Esto en realidad pretendió darle una explicación al denominado dolor fantasma, entre otros, que es el que padecen los pacientes amputados en el territorio que ya no ocupa en el esquema corporal el miembro que se fue. En realidad, hoy se sabe que es un dolor de tipo neuropático con las características que tienen los dolores neuropáticos. Pero a mí me interesa esta definición también por algo que voy a explicar después, y es el concepto de si hay lesión, se puede, que viene de la medicina, obviamente de la medicina muy centrada en el cuerpo, que si hay evidencia, hay síntoma, y si no hay evidencia, el paciente no tiene el síntoma. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y la clínica demuestra que lo que hoy no tiene evidencia, mañana, al descubrirse cosas nuevas, van a tener evidencia. Entonces, esta definición, lo que como tantas otras que hay de estas cosas, lo que nos llama la atención es que tenemos que ser respetuosos de lo que el paciente siente. Es decir, y no tener la actitud que a veces se tiene de decir, como no tiene en la tomografía tal cosa, no tiene dolor, o no está enfermo, o no tiene síntomas. Y la clínica está llena, la clínica médica está llena de estas cosas que estoy refiriendo, que lo que no tienen visible lo van a tener dentro de un año, cuando se descubra otro procedimiento. ¿Se entiende lo que dije? Bien. Un atributo del dolor es que es una experiencia universal. No hay persona, no hay ser humano que no haya padecido, padezca o padecerá dolor. Es decir, está muy ligada a la experiencia general. Lo vivimos en general como una señal de alarma. Cuando duele algo, uno piensa que algo anda mal. Es una vivencia subjetiva porque no hay dimensión del dolor. Es decir, hay experiencias de todo tipo donde a sujetos voluntarios sanos se le administra en la misma zona de la piel, por ejemplo la palma de la mano, que es uno de los lugares donde más dolor hay, donde más se percibe el dolor, se aplican corrientes eléctricas iguales, y cuando se les pregunta a los sujetos de experimentación qué intensidad de dolor percibieron en una escala de 0 a 10, las respuestas van de 0 a 10. Vale decir que la vivencia del dolor no depende ni del receptor ni del estímulo, depende del procesamiento, y esto después lo vamos a profundizar, depende del procesamiento que hace cada uno de esa situación. ¿Se entiende? Es decir, por eso hablamos de una vivencia subjetiva. Este experimento, que se hizo primariamente con corrientes eléctricas, se hizo con veneno de cantárida, se hizo con ácido clorhídrico, es decir, con distintos tipos de estímulos que pueden producir dolor, y en todo se ve lo mismo. La intensidad es una vivencia subjetiva. Pero el dolor en líneas generales se comporta, si lo vamos a analizar desde el punto de vista conductista, se comporta como una sensación cuyo origen tiene que ver con necrosis o necrobiosis de la célula. Esa necrosis y necrobiosis de la célula, como vamos a ver luego, altera las membranas celulares
las extra y las intracelulares. Y esa necrosis o necrobiosis se produce por determinadas cosas que se denominan estímulos algógenos, estímulos productores de dolor. Esa señal es reconocida por receptores específicos e inespecíficos, se transmite por vías hacia el sistema nervioso central, se integra en los distintos sectores del cerebro y produce conductas o respuestas secundarias o asociadas, como vamos a ver cuando hablemos de la diferencia entre dolor superficial y dolor profundo o visceral. Esto es un poco parecido, pero desde otra mirada, a lo que dijo Lidia. Laín Entralgo, un famoso catedrático y médico español contemporáneo, por más que ahora murió hace 4 o 5 años, en su antropología médica, él dice que cuando un paciente trae un síntoma, y el dolor por antonomasia lo es, trae alguna alteración fisiológica o anatómica de sus cuerpos, pero trae también un componente biográfico en relación con ese síntoma y con lo que él cree de ese síntoma y con lo que él fantasea de ese síntoma y con lo que él hipotetiza de lo que le va a pasar por ese síntoma, y trae un componente sociocultural. Vale decir, las creencias imperantes en cada momento con respecto a determinadas cosas, los sistemas de valores imperantes, las creencias, etc. Las creencias son muy importantes en el dolor porque hay culturas que premian el dolor y otras culturas que no lo premian. Después podemos hablar un poquito más de eso. Pero lo que es más importante que nos dice Laín Entralgo es que la fuente del sufrimiento son las componentes que están marcados en mayúsculas, vale decir, no niega que el sufrimiento tiene una base somática en cuanto a la alteración de la función o de la estructura, pero pone claramente que el sufrimiento, que es individual y es de cada uno, está condicionado por los componentes, fundamentalmente por los componentes biográficos y socioculturales, que son los que uno puede abordar desde la palabra como instrumento de diagnóstico y de curación. ¿Se entiende lo que quiero decir? En esta visión integrativa que está proponiendo el servicio, que yo comparto totalmente, es decir, acá tenemos todo lo que podemos hacer desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista de los componentes verdaderos del sufrimiento, o más importantes, que son, insisto, los componentes biográficos y socioculturales. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Estamos de acuerdo entonces? ¿Qué estímulos producen dolor? Todo lo que, como dijimos, puede alterar la integridad anatómica de una célula y alterar sus membranas, tanto las extracelular como las de las organelas o estructuras intracelulares. Por eso estímulos que producen dolor son la compresión, es decir, la presión, el corte, la ruptura de los tejidos, la distensión visceral, cuando las vísceras propulsan sus contenidos, es el dolor cólico típico. Hay cólicos fisiológicos como el cólico defecatorio, el cólico urinario y el cólico menstrual y el cólico del embarazo, esos son cólicos fisiológicos, y hay cólicos patológicos cuando hay obstrucciones tanto en la vía urinaria como en el intestino, etc. Por supuesto, la exposición a agentes térmicos puede provocar lesiones, tanto el frío extremo como el calor extremo, las descargas eléctricas, agentes químicos como los álcalis, los ácidos, los venenos de serpiente, los venenos de escorpión, de tábanos y de todos los bichos que nos pueden picar, toxinas y, por supuesto, los fenómenos de isquemia, de falta de aporte sanguíneo, y los fenómenos inflamatorios. Los fenómenos inflamatorios, como vamos a ver, tienen una peculiaridad, que tienen un mecanismo de potenciación del dolor. Producen dolor y lo potencian. ¿Y qué duele?
o cuáles son las estructuras que fundamentalmente estimuladas pueden provocar dolor. Por supuesto la piel, y dentro de la piel hay zonas más dolorosas y zonas menos dolorosas, como dije, la palma de la mano, la areola de los pezones, la piel del escroto, la piel de la vulva, son las zonas, la axila, son las zonas más dolorosas. Las faneras, el bulbo piloso, los dientes, el tejido celular subcutáneo, las mucosas y semimucosas, las conjuntivas, el periósteo y el perimillo y la dentina de los dientes, por supuesto, las serosas de revestimiento, es decir, la pleura, pericardio y peritoneo, la pía madre. La pía madre, sabemos lo que es, la meninge que recorre el cerebro, y los plexos nerviosos perivasculares y periviscerales, que cuando son traccionados o lesionados producen también descargas dolorosas. Esas serían hablamos de las estructuras y hablamos de lo que serían los estímulos algógenos. ¿Cómo se produce el dolor? Los estímulos algógenos, ya mencionados, al producir lesión o muerte celular, alteran la característica fisiológica de las membranas y liberan al medio extracelular sustancias que normalmente están dentro de las células y que por eso no se registran. Sustancias como las peroxidasas, las lipoxidasas, la catepsina, las interleuquinas, que son mediadores de la inflamación, las prostaglandinas, el potasio, el hidrógeno, el calcio, etcétera, los cuales en conjunto cambian el medio externo, el medio extracelular, y cambian básicamente la excitabilidad de las células nerviosas que están en la zona y cambian el pH, y eso hace que entonces los receptores específicos, como los receptores de dolor y temperatura, que los hay, y la gran mayoría de receptores, que son las fibras amielínicas finas que están en todas las estructuras, perciben ese cambio bioquímico del medio externo y ahí se produce la descarga que después procesada en el cerebro es la que da el estímulo doloroso. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Resumiendo, las alteraciones, los estímulos que provocan dolor lo generan porque son capaces de producir alteraciones de las membranas celulares extra e intracelulares. La lesión de esas membranas o la destrucción, porque no hace falta, para que haya este tipo de situación, si hay destrucción de la célula, es obvio esto que digo, pero a veces no hace falta que la célula se destruya, sino que una célula que sufre metabólicamente puede alterar sus membranas, no perder la vida, la célula, y liberar igual estas sustancias al extracelular. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Se liberan una cantidad inmensa de sustancias, de las que yo mencioné, las más importantes, que son todas sustancias dañinas, son todas sustancias agresivas para las estructuras biológicas y que normalmente no actúan porque están encapsuladas dentro de las células. Y se liberan iones como el potasio, el hidrógeno y el calcio. Es decir, toda esa catarata de cosas que cambia las características del medio extracelular actúan como estímulos sobre receptores específicos que hay de presión y temperatura, o con la gran mayoría de los receptores que son las fibras, las terminaciones nerviosas, los filetes nerviosos más chiquititos, los cablecitos más finos y sin revestimiento que hay, porque al ser amielínicos no tienen el envoltorio. Esos receptores, esas fibras amielínicas que están distribuidas por todo el organismo, al producirse estos cambios, cambia su excitabilidad y descargan una señal que es la que después la vamos a seguir a lo largo de todo el sistema nervioso y es la que genera la sensación del dolor. Por eso decíamos, dichos cambios son sensados por los receptores algógenos, receptores de dolor, y las terminaciones nerviosas amielínicas
produciéndose un potencial de activación nerviosa o señal dolorosa o estímulo algogénico. Ya lo expliqué. En la gráfica se ve que lo más importante, por la densidad y por la cantidad que hay, son las terminaciones. Por más que hay receptores específicos de presión y de temperatura, lo más importante son las fibras nerviosas amielínicas. Antes de hablar de cómo se conduce esta señal y cómo se procesan las distintas etapas, me gustaría repasar con ustedes algunas cosas, algunas muy conocidas ya, otras que se están conociendo a toda velocidad y que forman parte de todos los descubrimientos de la neurociencia de los últimos 10 años, a la luz de el desarrollo de una técnica de diagnóstico radiológico que es la tomografía por emisión de positrones, o PET, que se usan en la clínica médica para el estudio de distintas estructuras de todo el organismo. Pero en el cerebro, el PET nos permite iluminar los distintos núcleos y ver cómo esos núcleos cerebrales se comportan frente a los distintos estímulos. Es decir, que lo que se presuponía pasaba en tal núcleo, ahora se ve claramente. Por ejemplo, a un sujeto se lo expone a la visión de una película pornográfica. Si esa película pornográfica le produce un estímulo que él lo reconoce, lo que lo excita, haciéndole un PET en el mismo momento, que es la gran virtud que tiene, permite ver cómo, qué zonas de su cerebro se activan, porque lo que mide es, al medir los positrones, mide el trabajo metabólico de cada célula. ¿Se entiende? Vale decir, el PET lo que ha conseguido es que en tiempo real se puede explorar el sistema nervioso central. Ese es un gran hallazgo. Y el otro gran hallazgo es la neuroradioquímica, que permite, por procedimientos complejos pero específicos, ver no solo qué núcleo se activa o se apaga ante una determinada situación, ante un determinado estímulo, ante una determinada fantasía, ante un determinado pensamiento, sino no solo permite, insisto, ver qué núcleos se prenden o se apagan, sino permite ver qué sustancias se involucran en el encendido o en el apagado de esos núcleos. ¿Se entiende? Es decir, estos hallazgos, que son importantísimos, han revolucionado todo el estudio y el conocimiento de la fisiología del sistema nervioso. Uno nos muestra morfológicamente el funcionamiento y otro nos muestra los intermediarios que actúan en cada situación, nada más ni nada menos. Y a la luz de esos, algunas cosas que son conocidas y otras cosas que se están conociendo ahora a toda velocidad, podemos decir entonces que lo que hay que tener en cuenta es que el cerebro funciona como un conjunto, es decir, hay un funcionamiento totalizador y holístico del cerebro. Ustedes a lo mejor lo entienden más fácil de lo que lo entendí yo. ¿Por qué? Porque yo me eduqué, como allá Palma y varios ancianos que veo, nosotros nos educamos con la concepción de Broca, de la anatomofisiología de Broca, que decía omnia centrum, omnia función, cada centro una función. Entonces había un centro del habla, había un centro de la memoria, había un centro de la visión, había un centro de la motricidad. Cada lesión, cada función tenía en el cerebro una representación anatómica específica. Por supuesto, ya Freud se avivó de que las cosas no eran tan así, porque cuando habló de las parálisis histéricas, dijo, muchachos, hay parálisis que no se relacionan con lesiones del núcleo. Pero bueno,
toda la gran literatura neurobiológica se centraba en dos ideas. Una, que las neuronas no se reproducían, y otra, que había un centro para cada función. Ahora se sabe que es exactamente al revés de como yo estudié y como estudiábamos la neurobiología hace 50 años atrás. Ahora se sabe que las neuronas se reproducen, que hay reservas de neuronas, como las neuronas en espejo, que tienen que ver con el fenómeno del enamoramiento, que después, si hay tiempo al final y si a alguno le interesa, lo explico. Va a decir que no solo se regeneran las neuronas, sino que hay reservas neuronales que están esperando estímulos para diferenciarse para un lado o para el otro. No solo se regeneran las neuronas, sino que cambia la densidad, aumenta el número, cambia la actividad y cambian la densidad de axones y de dendritas, es decir, con lo que aumenta la capacidad de las neuronas de interconectarse entre sí. ¿Se entiende? Todo esto en forma dinámica, y hay capacidad de regenerar, insisto, las neuronas. Ayer, sin ir más lejos, la televisión, en un comentario de esos que hay tantos, comentaban que un grupo de científicos del CONICET encontró una molécula que, inyectada a los enfermos con Parkinson, parece que va a generar que las células alteradas de los núcleos caudados y putamen en el Parkinson se van a regenerar y se va a resolver la enfermedad. Ojalá. Vale decir que entonces, insisto en esto, función holística. Lo de la función holística, insisto, a lo mejor ustedes lo entienden más fácil que lo que lo entendí yo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando entra un estímulo visual, por más que sea el estímulo dominante, el cerebro en mayor o menor grado se pone todo en marcha, como si fuera una computadora, que va a actuar en un aspecto, pero está activo en todos los otros. Y esto permite entender entonces cómo determinadas situaciones, como el dolor, se conectan con la memoria, se conectan con la calidad del sueño, se conectan con lo que se oye, se conectan con las experiencias anteriores. Es decir, un todo funcionante con estructuras dominantes y con sectores cerebrales dominantes, pero no el núcleo aislado estático de Broca, sino todo un fenómeno que se entiende muy bien a la luz de los conocimientos de la computación. Por eso hablamos de la existencia de circuitos neuronales múltiples y cambiantes, muy dependientes de los estímulos externos e internos. Y esto yo lo definí así: organización funcional por capas, pero tiene que ver con otro fenómeno que voy a explicar ahora, y es cómo funcionan los circuitos de activación e inhibición cerebral. Hay un primer lenguaje de activación e inhibición que tiene que ver con la glutamina y con el ácido gamma-aminobutírico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Todas las neuronas están inmersas en un medio que tiene glutamina o ácido glutámico y ácido gamma-aminobutírico. Si aumenta la glutamina, aumenta la actividad excitatriz; si aumenta el gamma-aminobutírico, el GABA, disminuye la actividad excitatriz. Todos los sedantes, todos los antipsicóticos, todos los anticonvulsivantes, el alcohol, la morfina, todo lo que deprime la actividad del sistema nervioso central puede actuar por distintos mecanismos, pero fundamentalmente, y el primario, es la hiperproducción de GABA. ¿Se entiende? Entonces, primera capa funcional, primera capa o primer sistema de activación e inhibición está condicionado por los sistemas glutaminérgicos y GABAérgicos. El segundo sistema es el de los neurotransmisores específicos. Las catecolaminas, dopamina, noradrenalina, adrenalina y la acetilcolina son otro sistema de señales intracerebrales que activa determinadas zonas y produce determinadas funciones. Es conocido la hiperactividad colinérgica o de acetilcolina que tienen los pacientes con pensamiento psicótico. Es conocido
cómo aumentan el estrés, la neurotransmisión por catecolaminas, son los ejemplos más comunes. Y lo que se descubrió más recientemente, esto es conocido, es cómo hormonas que tienen efecto hormonal específico, cuando actúan sobre las neuronas, tienen efecto de señalización cerebral. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, la prolactina, su función histórica es desarrollar los conductos galactóforos y hacer que aparezca leche en la mama de la mujer pregnante. Pero a la vez, la prolactina actuando sobre el cerebro genera un modelo de conducta que se llama conducta de maternaje, que es propia de la hiperprolactinemia. ¿Se entiende? Es decir, otro sistema de señales. O la testosterona, que tiene una serie de funciones gonadales y extragonadales, pero que es imprescindible, un nivel mínimo, pero imprescindible, vuelvo a repetir, de testosterona, por ejemplo, para que haya deseo sexual. Y esa testosterona es la que está actuando sobre el sistema nervioso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Va a decir entonces, 3 sistemas de inhibición-activación o activación-inhibición. El más rudimentario, el más arcaico, el más viejo, el más generalizado y por ende el más potente, porque es el filogenéticamente más arcaico, más viejo, es el del sistema de la glutamina y del ácido gamma y del GABA. ¿Se entiende? Primer escalón. Segundo escalón, los neurotransmisores específicos, sistema de catecolaminas y acetilcolina. Y tercer escalón, las hormonas con acción cerebral. Hice estas aclaraciones y a lo mejor perdí un poco de tiempo para tratar después de simplificar lo que viene. Muy bien. ¿Cómo se transmite esa señal dolorosa que ya describimos? Las fibras amielínicas intratisulares son la primera vía, y después esos cables por donde circula la información dolorosa se van organizando en fibras más gruesas, que son mielínicas, es decir, que tienen el revestimiento y que por ser más gruesas conducen a mayor velocidad. Y por eso decimos, ¿qué conduce el dolor? Las fibras mielínicas de 20 micrones de diámetro y las amielínicas de las raíces nerviosas somáticas, las simpáticas y las parasimpáticas del abdomen, que transmiten impulsos dolorosos del recto y de la vejiga. ¿Se entiende esto? 2 tipos de cables, los que transmiten más rápido y una señal mucho más puntual y específica que está relacionada con los dolores denominados semiológicamente superficiales, que son los que se producen en la piel y en el celular subcutáneo y en las mucosas. Ese es un dolor, si yo me pincho, es un dolor que localiza bien, me duele acá puntualmente, y ese dolor transcurre a alta velocidad y genera respuestas de alta velocidad. Y otro sistema de conducción con cables más finitos conducen más lento y más impreciso. Por eso cuando nos duele la vesícula decimos, no me duele acá, me duele acá. Es una zona que duele, porque es más difusa la información, porque es menos precisa, porque es menos específica. ¿Se entendió esto? Muy bien. Estas aferencias entran a la médula espinal o al bulbo, entran por las raíces nerviosas posteriores, somáticas, o por las raíces simpáticas, o como dije, por las raíces parasimpáticas. Es decir, todas van a parar a la médula, sobre todo. Y ahí hacen estación en el asta posterior de la médula. Estación quiere decir que hacen sinapsis en el asta posterior. Por eso, ¿cuáles son las primeras neuronas de este circuito? Las neuronas del ganglio espinal, el ganglio simpático paravertebral, los cervicales y dorsales y las parasimpáticas. Y para el nervio facial, el ganglio de Gasser, primera neurona. La neurona del asta posterior es la segunda neurona. Por eso decimos segunda neurona, asta medular posterior y núcleos vulvares.
para el facial, por ejemplo, el núcleo del nervio facial. Esta estación que es la estación dentro de la médula o del bulbo, es la que va organizando la información en paquetes de cables cada vez más gruesos, que serían como los cables coaxiles, que son los haces espinotalámico lateral y el espinotalámico ventral. Pero esa información, para armar el cable grueso, para armar el espinotalámico lateral, la información se cruza para el otro lado, es decir, lo que entra por el lado derecho pasa a la izquierda y lo que entra por la izquierda pasa al derecho, y puede hacer, y hace de hecho, también sinapsis con la neurona del asta anterior. Con respecto al asta anterior de la médula, me voy a detener bastante después, porque creo que es muy importante. Van a ver por qué. ¿Se entendió entonces? Primera neurona, raíces posteriores de los nervios somáticos, ganglios simpáticos paravertebrales, cervicales y dorsales, ganglios parasimpáticos abdominales. Todavía estamos fuera de la médula. ¿Se entendió? Esa neurona retransmite y entonces el estímulo entra al sistema nervioso central. En este caso entra a la médula o al bulbo. Hasta posterior y núcleos bulbares. Y a partir de ese núcleo se arman los cables coaxiles que van a llegar al cerebro. Los grandes cables, los grandes paquetes de fibras nerviosas que en su gran mayoría se cruzan y forman el haz espinotalámico lateral, o no se cruzan y hacen sinapsis con el asta anterior, o suben un poquito para abajo, para arriba, o bajan unos niveles en la médula y se vuelven a cruzar. Vale decir que y ese es el espinotalámico ventral. Y lo importante que estos haces van ya de forma directa hacia el tálamo. Estamos hablando ya en la región subcortical, tálamo. Y en el tálamo después vamos a ver lo que pasa, algo muy importante. Hacen escala en otros núcleos que se llaman ventrolateral anterior y medial del tálamo. Y de ahí el estímulo, aquel estímulo que empezó en la lesión de una membrana celular en la piel, ya hizo todo el recorrido, entró por el asta posterior, se cruzó y subió, entró por el asta posterior, fue al asta anterior, subió, bajó y se terminó cruzando. Ese estímulo que ya hizo todo el recorrido, ¡pum!, impactó en el tálamo, y del tálamo sale disparada la información al núcleo frontal, al núcleo parietal y al núcleo temporal. Después vamos a ver la importancia que tienen cada una de estas estaciones o escalas. ¿Se entiende? No va al lóbulo parietal como se creía antiguamente y exclusivamente, que es donde se percibe el dolor. Va simultáneamente al lóbulo temporal y van a ver la importancia que tiene todo esto, y va simultáneamente al lóbulo frontal, con todo lo que implica el lóbulo frontal de actividad ideatoria y secundariamente motora. ¿Se entendió esto? ¿Todos? Quería comentarles que el doctor generosamente nos va a pasar el power después. O sea que digo, para que no nos volvamos locos anotando, que después vamos a tener esta información. Así podemos seguir más amenamente la clase. Por eso decíamos, repito este último concepto, y esto viene a lo de la concepción holística del cerebro, que el estímulo que sale del tálamo va primariamente a la circunvolución parietal ascendente, pero va también al lóbulo temporal, al frontal, al hipotálamo, a la hipófisis, al mesencéfalo, y esto muestra cómo se conecta dolor con estrés y con secreción de catecolaminas y de cortisol. ¿Se entiende? Porque pega toda la vuelta. Bueno, fíjense ahora lo que pasa en el asta anterior. Es muy interesante.
Por eso decíamos, antes de entrar en el acta anterior, que la neurotransmisión del dolor no es un fenómeno lineal, tiene distintos puntos de modulación en más o en menos, que hacen que el dolor no dependa exclusivamente de la magnitud del estímulo, sea modificable y adaptativo y por ende individual. Modificable y adaptativo. Ya vamos a ver cómo es esto. Es decir, que puede haber un aprendizaje de potenciación del estímulo doloroso o puede haber un aprendizaje de inhibición del estímulo doloroso. ¿Se entiende? Y eso depende de lo que pasa en las distintas estaciones, como vamos a ver. Bueno, ya medio lo dije, pero vamos a recapitular qué estructuras de las que ya mencionamos participan en la modulación del dolor. Los neurotransmisores, la sustancia P y el glutamato, el óxido nítrico y ese otro que se llama NMDA, son productores de dolor, aumentan la señal dolorosa. ¿Se entiende? Estas sustancias, cuando están presentes, aumentan la señal dolorosa. ¿Se entiende? Por eso es que ahora se usa mucho los derivados del ácido gamma-aminobutírico, como la pentagabalina o la pregabalina, que lo que hacen es desequilibrar la ecuación glutamato-GABA. Para el lado del GABA disminuyen relativamente el glutamato y por eso actúan como analgésicos importantes. ¿Se entiende? Entonces acuérdense que el glutamato, la sustancia P, el óxido nítrico, está estrictamente ligado a los fenómenos inflamatorios y a la vasodilatación. Lo que hacen es potenciar el estímulo doloroso. Después el núcleo del asta anterior. El núcleo del asta anterior, que lo que hace, después lo voy a explicar bien, pero piensen en una sola cosa por ahora. Sobre ese núcleo vienen influencias de la corteza frontal. Con el haz piramidal, que es el que hace normalmente sinapsis en el asta anterior, vienen haces relacionados con el dolor. Vienen señales que manda la corteza frontal que dice aumenten la percepción o bajen la percepción. ¿Se entiende? Nada más ni nada menos. Es el receptor, este núcleo es el receptor de señales que pueden potenciar la sensación o señales que pueden inhibir la sensación. Por eso cuando hablamos de que hay un aprendizaje del dolor, que hay una facilitación, que hay una cosa experiencial, tiene que ver con esta neurovía. ¿Se entendió? ¿Cómo? Y ahora lo voy a explicar, pero básicamente depende de dos sistemas. Primero que nada, depende del entrenamiento. El dolor se entrena para más o para menos. Yo lo voy a explicar más en detalle. Depende básicamente del estímulo de entrenamiento y depende de las creencias que el sujeto tenga. Es comprobado científicamente que los sujetos torturados con convicción ideológica padecen, no es que no padezcan, por Dios, padecen menos que los sujetos que son torturados sin tener el mismo sistema ideológico que los sostiene. No, el café déjalo para el final. Otro lugar es el tálamo. En el tálamo pasa una cosa que es interesantísima. Llega el estímulo y el estímulo, como dije, es proyectado hacia la corteza cerebral. Pero simultáneamente
ya el estímulo doloroso se va con una dosis de morfina. En realidad no es la morfina medicinal, son endorfinas, que son sustancias, opioides, que se denominan opioides endógenos, porque los produce el organismo, y que lo que hacen es nada más ni nada menos que amortiguar en la llegada al cerebro del estímulo la magnitud del mismo. ¿Se entiende? Llega el estímulo, tiene una magnitud, pongamos, démosle un número arbitrario, 50. Cuando sale hacia la corteza, ya sale con una cantidad de endorfinas adosada que ese estímulo de 50, en vez de ser 50, pasa a ser 25 o 20. Vale decir, de esto voy a profundizar. Ahora estoy haciendo la presentación de los grandes números, después voy a profundizar esto. ¿Se entiende la importancia? De más está decir que los pacientes que tienen lesiones talámicas por tumores, traumatismos, hemorragias o leucemias o lo que fuere, tienen un dolor que se llama dolor talámico que no se mejora con ningún analgésico. Y también la producción de endorfinas, como voy a explicar en un instante, es modulable. Es decir, yo produzco mis endorfinas, cada uno produce su nivel de endorfinas, y nuestras endorfinas varían día a día y momento a momento del día. Y hay estímulos que las favorecen, que aumentan la producción, que endorfinizan, y hay estímulos que desendorfinizan. De más está decir que el que está desendorfinizado va a padecer más dolores y más intensidad de dolores que el que no tiene endorfina. Yo lo voy a explicar en profundidad esto. ¿Se entiende lo que dije? Yo estoy presentando los mecanismos de modulación. El rol de las endorfinas es muy importante, muy importante. Las endorfinas son sustancias, repito, que estructuralmente se parecen o prácticamente son iguales a la morfina que se usa, por eso se llama de opioides o endógenos. Y la Escuela Antropológica de Oxford dice que la vida fue posible en las ciudades y que se organizó en la Mesopotamia asiática por la gran densidad de Papaver somniferum, de la planta de Papaver somniferum, que encontraron las tribus nómades en la Mesopotamia asiática, y que al comerlas mejoró la producción de endorfinas, y es como que se anclaron en ese lugar precisamente por eso. Eso lo dicen los antropólogos de Oxford, no lo digo yo, no tengo forma de demostrarlo, pero es una hipótesis muy interesante. Y después, como dije, el estímulo iba, acuérdense, al lóbulo parietal, al frontal y al temporal, donde el estímulo activa un circuito, que es un circuito el más arcaico de todos, que es el procesador de estímulos externos que tuvimos desde que hollamos la superficie de la Tierra, que involucra el olfato, lóbulo olfatorio, el hipocampo, la amígdala, el giro cíngulo, el cuerpo estriado del lóbulo temporal. Es decir, es un circuito. Ustedes fíjense que los animales andan por la tierra con la cabeza baja y olfateando, porque el olfato es el primer procesador de señales del exterior que tuvimos. Bueno, ahora también tiene que ver, pero es este circuito el que se activa cuando llega la señal dolorosa. Y acá es otra estación muy importante. De los nombres después, si quieren, se los acuerdan y si quieren se los olvidan, pero hay uno que no se van a olvidar porque es el que se modifica mucho con el tratamiento psicoterapéutico, que es la amígdala. La amígdala, no la amígdala... No, digo porque a veces uno se confunde. La amígdala temporal. Bueno, qué quilombo, ¿no es ya, Suerte que va a dar el PowerPoint. Pasar después.
No, pero me van siguiendo en la idea. Bueno. Neurotransmisores medulares. Ya dijimos, glutamato y sustancia P, y el óxido nítrico. Transmiten impulso doloroso y a la vez, por las raíces que salen del asta anterior, vuelve al lugar donde se originó el estímulo y lo amplifican. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El glutamato y la sustancia P, que están en la médula, salen hacia el exterior por el asta anterior y la raíz anterior y vuelven al lugar donde se originó el estímulo. Ustedes van a decir, ¿para qué? Para mantener la señal, vale decir, para mantener la señal de alarma, pero lógicamente aumentan el incendio porque aumenta la inflamación y aumenta el dolor. ¿Se entiende? Por eso ese viejo adagio que dice el dolor trae más dolor es cierto, porque entonces al entrar el estímulo doloroso aumenta la producción medular de glutamato, sustancia P y óxido nítrico, y eso potencia el efecto doloroso, pero a la vez va y se mete en el fuego y le hace aire para que el fuego se mantenga prendido, para que la señal de alarma se mantenga viva. Y acuérdense de esto, glutamato y sustancia P y óxido nítrico, que por vía de las raíces anteriores vuelve al foco y lo apantalla al fueguito. Van a ver esto qué interesante que es ahora, lo que voy a decir. Núcleo del asta anterior, ya alguna cosa dije. Produce eferencias que aumentan en el foco algógeno la producción de glutamato, sustancia P, óxido nítrico, con mantenimiento del estímulo. Es lo que acabo de explicar. ¿Se entiende? Pero sobre este núcleo del asta anterior actúan fibras estimulantes frontomedulares que incrementan el dolor o fibras frontomedulares inhibitorias que disminuyen la producción de los intermediarios químicos y disminuyen la sensación de dolor. ¿Se entiende o no? Chicos, vamos a un ejemplo concreto. ¿Saben lo que son los derviches? Los derviches. Los derviches son los santones musulmanes de Pakistán que se cuelgan de las tetillas con anzuelos o caminan sobre las brasas. Y lo interesante es que no solo caminan sobre las brasas, sino que cuando se hace la biopsia de la piel de los pies, después que caminaron, la reacción inflamatoria que normalmente produce la quemadura o no existe o es mínima. ¿Por qué? Porque el estímulo córtico medular inhibitorio hace que no sientan dolor y disminuya o prácticamente se anula la oleada de glutamato, óxido nítrico y sustancia P que apantallan el fuego inflamatorio. ¿Se entendió? Esto no es cosa de mandinga, ni es cosa es de la televisión, porque se ve en la televisión, pero los derviches, acuérdense, es porque tienen, por las creencias, un entrenamiento especial para, en nombre de Alá, inhibir el dolor. O sea que en ese caso no está haciendo falta la alarma. La desechan. La desechan. Se logra además que no haya lesión. Que disminuya o no haya lesión, porque cortan la producción de la sustancia P. ¿Se entendió? El mecanismo, por eso la importancia de la neurona del asta anterior. En Paraguay lo hacen en la fiesta de San Juan y lo toman como un grado. No sabía. ¿Qué fiesta? El 24 de junio, fiesta de San Juan. En Paraguay. Mira, yo conocía de los derviches, que es el ejemplo que siempre se
Bueno, pero fíjense como en diferentes culturas hay el mismo experimento biológico. El tálamo, ya dije, cada estímulo que llega al tálamo es retransmitido al lóbulo parietal, amortiguado por la síntesis de endorfina u opioides endógenos. Esto ya lo expliqué. ¿Qué acciones tienen las endorfinas? Es como darse una inyección de morfina: sedación, somnolencia, relajación, desconexión con el medio y analgesia. Es como una pichicata de morfina. Hipnoanalgesia. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo hacemos para aumentar la Ahora viene. Pero acá es donde me tienen que dar la plata que me prometieron. Hasta que ustedes saben que en los circos transhumantes y en los teatros transhumantes los actores cobran en el intervalo por miedo a que se escapen. Por acá lo mismo. Hay mecanismos de estímulo y hay mecanismos de inhibición. Los mecanismos de estímulo tienen que ver básicamente con dos cosas: con estímulos cutáneos mucosos reiterados, no disruptivos, no arañazos, sino estímulo reiterado, no disruptivo, siempre igual, sostenido en el tiempo, de las estructuras cutáneo mucosas. Esa es una fuente de estímulos. ¿Qué hecho fisiológico que conocemos todos por experiencia tiene esta característica? La caricia. Por eso yo siempre digo, me lo escuchaste decir muchas veces, que los pacientes que no tienen caricia suficiente demandan por kinesiología, que es lo mismo. La caricia y el coito no agresivo tienen las mismas características, al punto tal que en la respuesta orgásmica hay un pico de endorfinas, tanto en la mujer como en el hombre, y tiene que ver con la relajación posorgásmica, para decir, esos estímulos. Por eso decimos, ¿qué produce estímulo de endorfinización? Las caricias, los masajes, los ejercicios aeróbicos regulares, el trote siempre igual, porque va produciendo, el ejercicio manda estímulos que no son placenteros, pero que aumentan la producción de endorfina talámica y eso llega al cerebro. La música, los mantras, las músicas melódicas no violentas. Pero todo esto ocurre si hemos tenido un sueño fisiológico. Parece que la producción de endorfinas está condicionada fundamentalmente por la calidad del sueño. No de la cantidad, no depende de las horas dormidas, depende que el sueño pase por la fase REM y por lo menos por las primeras dos fases, alfa y beta, de la no REM. Cuando el sueño, saben que el sueño es una actividad cerebral fásica, no es que el cerebro no trabaja, el cerebro sigue trabajando. Fase REM, que es la fase hipnagógica, donde se mueven los ojos, respuesta REM se llama por los estímulos motores, es la fase cuando nos damos vuelta en la cama, es la fase donde hay erección involuntaria, es la fase donde soñamos, es la fase donde movemos los ojos y chupeteamos y hacemos actividad motora. Bueno, para que haya buena endorfinización hay que pasar la fase REM y por lo menos las dos primeras fases del no REM. Esa es la condición para que después el tálamo durante el día produzca buena cantidad de endorfinas. Si el paciente no reunió esa condición, amanece mal descansado,
más excitable y mucho más perceptivos del dolor. Y vamos a la causa más frecuente de cefalea que hay, que es la cefalea de tensión. La cefalea de tensión se nos produce a todos inexorablemente por la contractura involuntaria de los músculos espinales cervicales, por los trapecios y por el dorsal ancho, que es el tributo que pagamos por mantener durante el día la cabeza erecta. Es normal que esa contractura involuntaria de esos músculos a lo largo del día vayan produciendo dolor. Si la producción de endorfinas es adecuada, lo sentimos poco o nada o no lo sentimos. Si la producción de endorfina no fue adecuada porque el sueño no fue adecuado, ese paciente llega a la tarde y tiene dolor de cabeza en la nuca, como si le apretaran con una boina de acero la cabeza, y pide a gritos: masajeame para sacarme las contracturas. ¿Se entiende? ¿Se entendió? La importancia del sueño fisiológico. Y lo más interesante es que todos los hipnóticos que se usan aplanan el sueño, no producen sueño fisiológico, producen sueño no REM. Entonces, el uso crónico y abusivo, como es habitual en la Argentina, de psicofármacos y de hipnóticos, hace que la gran mayoría de la gente tenga perturbaciones en la calidad del sueño, aunque duerma 14 horas. ¿Se entendió? ¿Qué produce síntesis inadecuada de endorfinas? El estrés cotidiano, la sobreestimulación previa al sueño, patología de este momento, la televisión hasta las 4 de la mañana o la computadora hasta las 4 de la mañana, el uso crónico de psicotrópicos, que ya lo mencioné, que van generando un sueño fisiológico. Parece que el estrés como entidad produce un día malo, una noche peor y un día más peor. Es decir, es un circuito de perpetuación. Doctor, ¿síntesis inadecuada es por exceso o...? Inadecuado es porque no alcanza. Consecuencias clínicas de la mala endorfinización o la ausencia: síndrome y dolor talámico, que ya lo mencioné, la cefalea de tensión, el estrés, etc. ¿Se entendió? Y acuérdense de eso, que es una frase mía, pero la dejo, que el que no tiene caricias suficientes consulta y pide masajes. No masajes de masajista de la columna 52 de Clarín, no. Masajes incluso porque le duele la espalda. Bueno, complejo lóbulo temporal, el procesador de estímulos externos y las amenazas. Se ha demostrado por todos esos estudios que yo mencioné hoy de PET y de radioquímico-neurología, se ha demostrado, ya dije, en todos los núcleos, pero específicamente en estos, que las estructuras anatómicas se modifican, aumentan o disminuyen. Cosa que ya sabía Freud, cosa que nos advirtió Spitz en la década del 50, ahora se sabe que el buen afrontamiento materno-filial en las primeras semanas de la vida genera morfologías y tamaños del hipocampo y del gyrus cinguli distintos a los que tuvieron mal afrontamiento. Es decir, estos son estudios, yo creo que tengo acá el libro, puedo decir el autor, estudios de ahora, de hace muy poco, y que relacionan entonces por este mecanismo y por esta neuroanatomía mejor la tolerancia al dolor, el afrontamiento al estrés y el deseo sexual. ¿Se entiende? Es decir, lo que ya Freud decía, que lo había visto clínicamente, lo que Spitz nos mostró con los chicos, ¿se acuerdan? Lo conocen, los trabajos de Spitz, los chicos criados sin maternaje,
con respecto a los criados con maternaje, ahora se sabe que el estímulo, que esa capacidad materno-filial de entender al chico y de darle contención, genera, por ese estímulo, genera anatomías y fisiologías neuronales distintas. ¿Se entiende lo que digo? Eso es una de las cosas que mejor explica la individuación del dolor. Por eso hago hincapié en el rol de las experiencias más precoces de necesidad de satisfacción y contención materno-filial y relación con resiliencia, tolerancia al estrés y deseo sexual. Todo esto está demostrado, tengo las citas bibliográficas. Si no me creen, se las digo. No, en serio, porque son cosas que llaman la atención. Y la otra cosa que se demostró es que la amígdala es el procesador de información externa. Llega el estímulo y en la amígdala ese estímulo se connota con un sentimiento de amenaza, de tranquilidad, de urgencia. ¿Se entiende? La amígdala es como la que le pone el adjetivo calificativo al estímulo. Y es lo que se ve, y esto es lo más interesante, es cómo se modifica la amígdala en los procesos de psicoterapia que son efectivos. Esto medido por PET y por radioinmunoquímica, disminuye el glutamato, mejora el tamaño de la amígdala, etc. ¿Se entiende la importancia? Y por supuesto, si tiene toda esta importancia, tiene que ver con la modulación del dolor, ¿sí o no? ¿Qué le parece? Yo pensaba si tendrá que ver con esto cuando los chicos se caen, ¿no? Y miran a la madre. Tal cual, Si es para llorar, tal cual, tal cual. Yo siempre cuento una experiencia personal con Yasmín, mi hija más chica. Cuando era chica y que lloraba porque le dolía algo, mi mujer la acariciaba y le decía, ya va a pasar, ya va a pasar. Entonces, si él El sana colita de rana. Si el dolor se le pasaba, todo fenómeno. Si no se le pasaba, ella la pellizcaba a la madre. Le transfería el estímulo para sacárselo de encima. Insisto, tamaño y función de la amígdala en función del éxito de la psicoterapia. Y a propósito de las psicoterapias, hay una experiencia que se hizo hace más de 15 años muy interesante. Se agarraron pacientes en tratamiento psicoterapéutico de distintas modalidades, psicoanalítica, conductista, sistémica. Lo único que se le preguntaba al paciente, a todos los pacientes, se les sacaba sangre para medir endorfinas circulantes antes de entrar a la sesión y se les sacaba sangre a la salida. Independientemente del modelo de psicoterapia que estuvieran utilizando. Y a todos se les preguntaba una cosa muy simple: ¿cómo se siente ahora con respecto a cómo entró? ¿Mejor, igual o peor? Y bueno, se demostró fehacientemente que todo lo que decían mejor, los niveles de endorfina eran más altos que los que decían peor o igual. Significativamente estadístico. Parece un dato fuerte, no una presunción. Parece que este fue el primer trabajo que se hizo sobre bases neurobiológicas de cómo visualizar el efecto clínico que todos conocemos de las psicoterapias. ¿Se entiende? Y esto es otro tema, es el de la amígdala. Bueno, ¿cómo se clasifica el dolor? El dolor, hay distintas clasificaciones, yo voy a decir las más utilizadas clínicamente. Dolor superficial o somático, el que se origina por agresión de la piel y las mucosas. Ese va a alta velocidad, es muy preciso y promueve en el que lo sufre conductas de lucha. Vale decir, si yo me acerco a ella y la pellizco, ella me va a dar un cachetazo. ¿Se entiende? El dolor superficial es preciso, es intensidad variable, obviamente,
de alta velocidad de transmisión, muy bien localizado, y promueve descargas de catecolaminas, promueve descargas adrenérgicas. ¿Se entiende? ¿El dolor mata? Sí mata por este mecanismo, porque el estímulo doloroso muy intenso, al aumentar el nivel de catecolamina, puede provocar arritmia, infarto, paro cardíaco o crisis hipertensiva. Homicidio. O homicidio, por eso mata. El profundo es el que se origina en las vísceras profundas, como el nombre lo dice, que no tiene característica de dolor cólico, porque el dolor cólico, por más que es profundo, es muy preciso también en su localización y en su mecanismo. Fíjense que el cólico renal, si alguno tuvo cólico renal o vio algún paciente con cólico renal, habrá visto que los pacientes con cólico renal no saben cómo ponerse, suben, bajan, se tiran al suelo, se meten a la bañadera, salen a la bañadera. Va a decir, es una actividad bien adrenérgica. El dolor profundo, que tiene que ver fundamentalmente con la isquemia y con la inflamación de las vísceras, es un dolor que se transmite en general por las fibras nerviosas, por los cables más finitos. Entonces es un estímulo más lento, menos preciso anatómicamente, que promueve descargas parasimpáticas, aumento del tono vagal, y que precisamente por esto de las descargas colinérgicas produce efectos en la ideación, alucinatorio, puede producir alteraciones de las percepciones. El dolor profundo mata también por la descarga colinérgica, que produce paro cardíaco en diástole. El otro produce paro cardíaco en sístole, en diástole. Otro tipo de dolor es el dolor neuropático, que es el dolor que se produce por lesiones de las estructuras del sistema nervioso central. El dolor típico de la culebrilla o herpes zóster, es decir, son siempre... Es terrible. ¿Qué dicen? Los dolores, tal cual, los dolores neuropáticos son en general de intensidad importante y acompañados, en la gran mayoría de los casos, de parestesias, de alteraciones de la sensibilidad y de alteraciones en los mecanismos de la sensibilidad, como la hiperalgesia, la hiperpatía y la alodinia. ¿Qué son estos? Hiperalgesia, un estímulo que normalmente no provoca dolor, en el territorio de la raíz afectada por el herpes puede provocar dolor. ¿Se entiende? Lo que pasa en el ciático, cuando uno tiene una lesión del ciático o una lesión por herpes intercostal o facial o lo que sea, o el dolor talámico que ya mencioné. Eso es hiperalgesia. ¿Qué es hiperpatía? Es que un estímulo normalmente doloroso de entrada no le produce dolor al paciente, pero después le produce un dolor mucho más intenso que el habitual. ¿Se entiende? Todas estas cosas lo que reflejan es la locura perceptiva, por decirlo de alguna manera. Los dolores neuropáticos obviamente son los que mejor andan con históricamente los tratábamos con Benadryl y con Tegretol y con amitriptilina, y ahora se tratan con pregabalina y con pentagabalina, y andan mucho mejor porque los analgésicos comunes no les sirven a estos dolores. ¿Cuál sería un ejemplo de hiperpatía? Hiperpatía es un hecho semiológico de la exploración de la sensibilidad. Vos lo pinchás con un alfiler, suponete un paciente que tiene un herpes, vamos a suponer que tiene un herpes del crural anterior o intercostal, ponele. Entonces, en el trayecto, en la dermatoma correspondiente a la rama nerviosa afectada, vos lo pinchás con un alfiler y no le pincha. Pero 4 o 5 pinchazos, el sexto o el séptimo, le producen un dolor que es mucho más que el pinchazo común. ¿Se entiende? Y la alodinia es dolor fuerte con estímulos que no son tan dolorosos. Son alteraciones de la sensibilidad.
aparte de las parestesias, que son el hormigueo, el calor, la sensación de picazón, etc. Después está el dolor simulado, que es un dolor fraudulento, de ese no voy a hablar, porque esa es una simulación, y del llamado psicógeno funcional. Y vuelvo a lo que dije al comienzo. Muchos pacientes fueron rotulados durante años por dolores de tipo psicógeno funcional y ahora tienen fibromialgia. Y ya van a ver lo que cambió. Cambió el tamaño del microscopio con el que miro. Es decir, dolor psicógeno funcional fue históricamente y sigue siendo una forma descalificatoria del síntoma del paciente porque no lo entiendo, una forma de sacármelo de encima rápidamente, vayan a psicopatología, cuando lo que en realidad es, a lo mejor, y yo estoy convencido, acá sí es mi opinión, que a lo mejor es un tema de mirar más fino, de poder encontrar, y ya van a ver cómo es así. Y bueno, después la otra clasificación es el dolor localizado, duele en correlación con el lugar afectado. Si tengo un problema de la vesícula, me duele el hipocondrio derecho, ¿se entiende? O tengo un infarto de miocardio, me duele en la proyección del miocardio. O el dolor referido, que es el dolor que se siente no en relación con el lugar, sino en relación por donde los estímulos entran en la médula. Ejemplo, mucho de la inervación del corazón está transmitida por el nervio simpático, por filetes nerviosos simpáticos del cuello y del brazo. Entonces un paciente puede tener un infarto y lo que tiene no es dolor en el pecho, es dolor en el brazo o en la mandíbula. ¿Se entiende? O el ejemplo del paciente que tiene dolor, tiene un problema de vesícula, una colecistitis aguda, y como esa información que viene subdiafragmática es sensada por el nervio frénico y el nervio frénico entra en el plexo cervical, el paciente no tiene dolor en la zona, o también lo tiene, pero le duele el hombro. ¿Se entiende? Eso se llama dolor referido. Es muy importante, por eso nosotros decimos en semiología que no hay que hay que hacer hablar al dolor, no hay que provocar dolor para hacer hablar, sino que al dolor hay que interrogarlo, al dolor hay que interrogarlo en todas sus características. Estoy hablando de la semiología clínica. Dolor localizado y dolor referido. ¿Está claro la diferencia? Es un dolor alucinado el dolor referido. Se siente en un territorio que no es el que está comprometido. Tiene que ver con los niveles de entrada de la información. Por ejemplo, el paciente que tiene un cólico renal, es muy común que le duela en las mujeres el labio mayor del lado ese o el testículo de ese lado, y no es una patología testicular. ¿Qué pasa? El nervio abdominocrural, que tiene este recorrido, sensa el dolor del cólico, pero sensa también allá lejos, entonces se escucha en otro lado. Es un tema del cable. Bueno, vuelvo al tema del dolor psicógeno, entre comillas, y yo dije que a lo mejor era un tema de cómo se miden las cosas. ¿Se acuerdan? Lo acabo de decir. Y hay tres entidades que durante años y años y años eran psicógenas por naturaleza y que nadie duda que los pacientes que la padecen tienen alteraciones emocionales, pero esto como el cuento del huevo y la gallina. Lo concreto que hay son los que se denominan hoy día síndromes hiperglutaminérgicos, como la fibromialgia, que ya mencioné,
como el colon irritable o como el ataque de pánico. No en vano, estas tres entidades también andan muy bien con la administración de pregabalina y pentagabalina. Colon irritable es lo más novedoso que hay, la pentagabalina o pregabalina en el tratamiento. No voy a hablar de fibromialgia ni de colon irritable porque no corresponde, pero son ejemplos de dolores con mucho componente emocional, rotulados siempre como psicógenos, y que en realidad serán psicógenos o no, pero tienen un sustrato bioquímico distinto a la percepción normal, dado por el aumento de la glutamina, de la sustancia P y del óxido nítrico. ¿Está claro? Ya terminamos, falta poquito. David Le Breton es se debe pronunciar distinto, es un sociólogo que escribió sobre el cuerpo y las relaciones del cuerpo con la estructura de poder. Y dice en sus trabajos, en Antropología del Cuerpo y la Modernidad, dice: el dolor expresado nunca es el dolor vivido. Condiciona un fracaso del lenguaje, ya que éste asesina a las palabras que pretenden describirlo o hablarlo de su intensidad. Miren qué referencia elegante y elíptica a la subjetividad, ¿no es cierto? Hablan mal las conductas relacionadas con el dolor, como el grito, las muecas, los suspiros o los quejidos. Nosotros cuando examinamos a un paciente, uno lo mira y percibe cuánto hay de ese dolor que te mata o que no te mata. O quizás alguien puede por ahí no decir que le duele y uno le nota... ¿Cómo? Que alguien puede no decir que le duele y uno le nota el dolor en... Tal cual. Así es. Las dos cosas. Sí. Tal cual. Sí. Pero ahí es donde intervienen mucho los condicionantes culturales. Por ejemplo, los anglosajones penalizan el dolor, los judíos y los mediterráneos en general lo exaltan, porque por la formación judío-cristiana el dolor es un camino hacia la salvación. Se acepta como un don de Dios que te lo está dando y produciendo para que te pueda salvar. En cambio los anglosajones, con su formación calvinista, te duele, jodete. Y otro comentario de Le Breton es: ¿qué es el dolor? Es el epílogo esto de la clase. ¿Qué es el dolor? Es una compleja experiencia perceptiva y afectiva, condicionada por la historia del que la sufre, por el significado que tiene para él la agresión o situación que la origina o en la que se produce, por el estado de su mente en este momento y por los impulsos nerviosos inducidos por los estímulos nociceptivos. Y acá se terminó mi amor. A ustedes. Bueno, no es para acá. ¿Preguntas o comentarios? Incómodos todos. Sí, eso pasa cuando entendieron todo o cuando no entendieron nada. Sale el audio después. Antonio. Bueno, felicito la exposición. Lo felicito porque nos hizo repasar a todos desde el primer año de medicina hasta los que son psicólogos también en la semiología. En nuestra especialidad tenemos un grave problema. Los pacientes no llegan porque tienen dolor. Los pacientes llegan a la guardia cuando tienen dolor o a las consultas. Y nuestros pacientes, los diabéticos, tienen un sufrimiento que no es transmitido por el dolor. Habitualmente tienen neuropatías hipoestésicas. Por lo tanto, cuando llegan a la consulta es tarde. No los trae el dolor.
Nos trae la hiperglucemia, toda la sintomatología, las 4P. Y cuando llegamos es tarde. Pero resulta que cuando perdieron más de 7.000 fibras amielínicas y yo quisiera reconstruir, volver a la homeostasis glucémica, aparece el dolor. Y ahí viene la mala relación médico-paciente. Porque si yo estaba anestesiado y ahora le vamos a tratar la diabetes, le reconstruyo las fibras amielínicas que transmiten dolor y empiezo con una mala relación. Yo antes estaba bien, ahora estoy mal. Pero resulta que le mejoramos todos los 4P, el paciente engorda o adelgaza, tiene más energía, pero está hiperalgésico. O sea, yo lo que les digo, la forma muy sencilla, bueno, ahora reviviste, ahora tenés dolor. Si el dolor te hubiese traído antes, tal vez no hubiese pasado por todo esto. Entonces, se nos genera un tema que es el devenir constante de conexiones con neurología, usamos los medicamentos que usted ha nombrado, pero y el ácido tiópico que intenta un poco reconstruir. Lo que más reconstruye es que pongamos el control metabólico, la glucosa, pero resulta que todo resucita, todo se revive y los pacientes se nos escapan. Prefieren estar en esa zona en vez de estar en la zona. Y bueno, y es el dolor ahí, el signo cardinal, hace que no vuelvan, quieren quedarse en 200 de glucosa. Y yo realmente no tengo una respuesta al tema porque tendríamos que trabajarlo con estadística y algo que... Sí, eso es lo que decía, es como si estuviesen diciendo que el paciente diabético más de una vez prefiere ese camino mortífero antes de sentir el dolor. Sí, sí. el dolor de la polineuropatía le está hablando, ¿eh? Sí. Pero lo que pasa es que la polineuropatía lo está afectando no solo en el dolor, sino que le está afectando también, le va a dar síntomas gastrointestinales, le va a dar toda otra serie de cosas. Y dependerá eso de cada uno, ¿no? Que dependerá de cada uno. Y del vínculo con el médico que le haga entender cómo es la situación. Y aparte el entrenamiento de los APS, de la atención primaria de la salud, cuando un paciente sufrió una herida, o sea, una herida punzante y no hay dolor, y el médico no se preocupa mucho, o por ahí no está la tetrada de Celsius, no está toda la manifestación. Sin embargo, el compromiso es importante, porque están los signos del dolor. Siempre que alguien tenga una herida punzante y no tiene una neuropatía, tiene un dolor impresionante. O sea que el dolor nos lleva a la salvación siempre, ¿no? Como usted dijo bien antes. Y se frena esa posibilidad de hacer la consulta rápida. Cuando llega a un servicio de segundo nivel es tarde. Las amputaciones están a la orden del día. Claro. Los dolores en amputación a veces no se anestesian. Entonces, ahí es toda la otra parte, ¿no? Doctor, Sí, una preguntita. sí, fuerte. Esto de que explicaba cómo las creencias, las experiencias previas de la vida de la persona podían llegar a hacer que ese dolor no fuera sentido. O sea, Sí, o sentido menos. ajá. Pero, ¿por qué camino? Y lo expliqué, porque ¿Por un aumento de endorfinas? ¿Por qué camino? el aumento de endorfinas también, ¿Cómo afecta? aumento de endorfinas también, pero básicamente desde la corteza del lóbulo frontal se mandan señales inhibitorias que cortan la neurotransmisión en el asta anterior y que a la vez disminuye la producción de glutamato, sustancia peróxido nítrico que van al foco. O sea que las creencias estarían localizadas en relación al lóbulo frontal. ¿Cómo? Que todo lo que es creencia. Todo lo que es ideación tiene que ver fundamentalmente con el lóbulo frontal. Vos fijate que todos los comandos militares y todas las fuerzas de élite sufren entrenamiento para
para, si son apremiados, soportar, y con descargas eléctricas, etcétera. No hay comando de ningún país que no pase. Las tropas de élite todas pasan por la experiencia del aprendizaje del dolor. Es decir, pero son cosas que se sabían empíricamente. Ahora se ha logrado ver, con todos estos avances que mencioné, se ha logrado ver cómo funciona. Seguramente es todo mucho más complejo, ¿eh? Yo hice una síntesis muy esquemática. Seguramente se van a ir descubriendo otras cosas. Pero bueno, este es el estado actual. ¿Qué? Me voy al otro extremo de las amputaciones en anestesia y los tratamientos para la anestesia. No te escucho. Me voy al otro extremo de las amputaciones en anestesia y los tratamientos para la anestesia. Vos dijiste antes, hablaste de las neuronas en reserva y el amor. Sí. Claro. No te entendí la pregunta. A ver. ¿Qué se trata eso? Porque vinculaste el amor y las neuronas. Las neuronas en reserva y el amor. Y el enamoramiento. No, pero es otra cosa. Sí, No. Cuando se habla del fenómeno del enamoramiento, que existe como tal, y no es una boludez de las novelas románticas, porque es un estado alucinatorio con aumento de la serotonina, etcétera. Lo que se activa a partir de la hormona, de la vasopresina, oxitocina, que se activa tanto en el varón como en la mujer, se llama touch hormone, que es la hormona del toqueteo. Lo que se activa en la cosa del abrazo y la caricia y el toqueteo, aumentan los niveles de oxitocina, que es la hormona a la vez que después produce la expresión de los conductos galactóforos. Muy bien, la oxitocina lo que hace es despertar una población neuronal que se denomina neuronas en espejo, que es una reserva neuronal indiferenciada que hacen que entiendas mejor o copies lo que se denominan los comportamientos empáticos de la pareja. Sí, pero es una identificación especial que debe a lo mejor funcionar en las se estudió en el fenómeno del enamoramiento. Por ahí también, si vos me lo planteás, no lo sé. Pero debe haber algo de eso, sí, no lo sé. No vamos a hablar del amor de transferencia. ¿Cómo? Son un conjunto de neuronas que están como dormidas, que no tienen una actividad, que empiezan a compartir cosas, ya te aparecen gustos que no tenía. Pero no se despiertan con cualquier parte. No, se despiertan con el que uno accede al toqueteo. Pero sí, Lidia, produce risa, pero esas. Claro, pero daría la impresión de que la fuerza primaria de la elección es bien animal. Es bien instintiva. Bien pulsional, tal cual. Bueno, estamos en horario. Si un día quieren hablamos de base biológica del deseo. Si un día quieren hablamos de base biológica del deseo. ¿Cómo no? Creo que va a tener auditorio. Sí, porque todos son los chanchos ustedes.
Bueno, saquemos. Empezando. Entonces lo copio. Ay, me encantó la clase, me parece que gustó muchísimo. Bueno, me alegro. Me saqué un peso de encima. Ya está, ya se la sacó de encima, ya pasó. No es que me produzca un peso, me da una responsabilidad. Ah, porque me quiere, por eso. Sí, claro. Ahora te miman después de todo lo que dijiste. No, de nada. Espérame un segundito, que así. Para que me pase el Yo soy la encargada. Muchísimas gracias, es muy interesante. Me alegro, gracias. Pero lo voy a pasar yo después, ¿sabes? No pongo los pendrives, después lo transmito, el Power. ¿A los mails? Claro, los mails y el Facebook es justamente para ir pasando los materiales que dejan los docentes y las novedades, porque si no, pues figúrate que yo tendría que estar poniendo el pendrive de 80.000 personas en la compu, ¿sabes? Vos te anotaste, ¿no? Entonces yo tengo tu mail. Ahí está. Bueno, quedá tranquila que los voy a pasar. Entonces acá sacamos. Acá. Bienvenida. Bueno, ¿estuvo cómodo? Muy. Que dice que todavía está en uso. Ahí estará. Antonio. Linda refrescada, ¿no, tío? Qué bueno que estuvo porque hubo para todos, Escucharon hasta al lado. Hasta al lado se escuchaban.